Hola, bienvenidos a otro capítulo de Psiquiatra. En el capítulo del día de hoy vamos a ver acerca del trastorno obstructivo ligero y con eso vamos a definirlo según el DSM-5, que es lo que nos dice, de la cual la principal característica diagnóstica del trastorno de evitación o restricción de la ingesta de alimentos es la misma evitación o restricción de la toma de alimentos manifestada por un fracaso clínicamente significativo para obtener ya sea las necesidades nutritivas o una ingesta energética insuficiente mediante la ingesta oral de alimentos. Sin embargo, entonces esto vamos a llegar a comprenderlo un poco más con uno de los casos que nos compartió una suscriptora. Vamos a ir a verlo. Por confidencialidad a nuestra suscriptora vamos a mantener el anonimato en su caso. Por lo tanto, esto dice así. Hola Jimena, tengo 33 años, tengo hipertensión y en el año 2022 me realizaron un bypass gástrico. Antes de la cirugía me encontraba saludable, tanto física, psicológica y nutricionalmente. A partir del tercer mes después de la cirugía comencé a presentar dolor abdominal, náuseas, vómito que en ocasiones yo misma me provocaba e intolerancia a los alimentos. Esto hizo que perdiera una cantidad significativa de peso. Con el tiempo, estos síntomas empezaron a presentarse junto con algunas crisis de angustia que también venían acompañadas de dolor en el pecho y enrojecimiento en la cara y en la espalda. Fue cuando comencé a notar que estos síntomas aparecían principalmente después de comer. Durante el año siguiente a la cirugía tuve que ser hospitalizada varias veces, ya que mi cirujano tendría que evaluar lo que estaba sucediendo. Sin embargo, no se encontró ninguna causa orgánica que explicara estos síntomas. Incluso llegué a tener 3 días sin poder alimentarme. Cuando me hospitalizaron me encontraba estable con la presión arterial normal, sin fiebre, y en ese momento no tenía náuseas ni dolor, y los exámenes de laboratorio tampoco mostraron ninguna alteración. A través de las diferentes evaluaciones que me realizaron, se llegó a la conclusión de que mi dificultad para alimentarme estaba relacionada principalmente con el miedo que sentía a experimentar nuevamente los efectos físicos después de comer. Tenía miedo de presentar distensión abdominal, dolor intenso, enrojecimiento en la cara, náuseas y regurgitación. Por ese motivo empecé a provocarme el vómito. Lo hacía como una manera de disminuir o evitar estos síntomas, y sobre todo para tratar de evitar el malestar y la angustia que sentía después de comer. ¿Ya? Para comprender un poco más acerca de este trastorno, vamos a ir con la doctora D. De la psicopatología clínica, el DSM-5 incluye el ARFID dentro de los trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos. El cuadro implica un fracaso persistente para cubrir las necesidades nutricionales o energéticas asociado al menos con una consecuencia clínica significativa: pérdida de peso, crecimiento insuficiente, deficiencia nutricional, necesidad de suplementos o alimentación enteral o interferencia psicosocial importante. La CIE-11 también lo reconoce como un trastorno de la conducta alimentaria caracterizado por evitación o restricción de la ingesta por repercusiones nutricionales, físicas o psicosociales. Para formular el diagnóstico es necesario valorar el curso, la gravedad y el contexto cultural y el médico del paciente. El diagnóstico diferencial comienza con la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. En el TERIA no predomina el miedo a engordar, la sobrevaloración del peso o la alteración de la imagen corporal. También deben descartarse enfermedades gastrointestinales, alergias, problemas de declusión, efectos de medicamentos y otros trastornos mentales que expliquen mejor la reducción de la ingesta. La selectividad esperable del desarrollo no equivale a TERIA si no produce consecuencias clínicas o interferencias significativas. En cuanto a la comorbilidad, se ha descrito con frecuencia trastornos de ansiedad, trastornos del espectro autista, TDAH, síntomas obsesivos compulsivos y otros problemas del neurodesarrollo. Estas condiciones no confirman por sí mismas el diagnóstico, pero pueden influir en la presentación, el mantenimiento y las respuestas del tratamiento. Antes de entrar de pronto al caso, quiero que aclaremos algo, y es que el ARFID o el TERIA clásico se inicia usualmente desde la lactancia o en la primera infancia. Entonces, este caso que nos llega es un poco atípico porque solo el 15% de los casos ocurre en adultos, ¿sí? El bypass gástrico lo que suele hacer es alterar hormonas también como la grelina y el péptido, y esto suele asociarse a mayor riesgo de ansiedad y depresión, lo cual podemos decir que es un terreno fértil, entre comillas, para el TERIA. En el TERIA, la conducta se adquiere típicamente por 3 vías: condicionamiento clásico, condicionamiento operante o el moldeamiento. Es decir, observar a alguien más tener una experiencia negativa, en este caso con la comida, ¿sí? En nuestro caso vemos justamente la primera. Desde el tercer mes, cada vez que la paciente comía, aparecía dolor, náuseas, vómito e incluso dolor de pecho y enrojecimiento facial, ¿no? Entonces, esto es condicionamiento clásico. El acto de comer, que antes era neutro, quedó asociado al malestar, mediado también pues por la amígdala, la cual es también parte de nuestra estructura que procesa el miedo. Una vez se adquiere, la conducta se mantiene por contingencias actuales, no por la causa original. Un mecanismo muy común es de pronto la acomodación familiar, cuando en el entorno se evitan ciertos alimentos o situaciones para reducir pues el malestar de la persona que padece TERIA. Sin saberlo, lo que hacemos es perpetuar el problema, ¿sí? En este caso, el vómito que se autoinducía lo que hacía es darle alivio
y ese alivio reforzó la conducta una y otra vez. A eso también le sumamos los síntomas digestivos que retroalimentaban el miedo y la ansiedad de base que pues mantenía todo un círculo activo. Este caso específicamente muestra que aunque el TERIA clásico es infantil, también puede aparecer en la adultez cuando se juntan o convergen, por ejemplo, la vulnerabilidad, un evento condicionante y un círculo que pues lo único que va a hacer es reforzarse solo. Muchísimas gracias. Gracias compañeros por los comentarios de los profesionales que nos acompañan el día de hoy. Asimismo, como veníamos mencionando, hoy vamos a hablar un poquito del cuadro clínico que se tiene que tener en cuenta en la evaluación. Como veníamos hablando, el trastorno es muy particular en sí, por ende la evaluación debe ser multimétodo y multidisciplinaria, porque debe comprenderse como un proceso integral, ya que con solo una prueba no es suficiente para poder realizar el diagnóstico. Inicialmente, se debe realizar una entrevista clínica con el paciente, sus cuidadores, explorando el inicio, la evolución y los alimentos aceptados o rechazados, para asimismo poder evaluar el impacto en su vida familiar, escolar y social. Después debemos realizar una valoración médica y nutricional para revisar el crecimiento, la alimentación y las posibles deficiencias que pueda tener nuestro paciente, para asimismo lograr descartar problemas físicos como alergias, dolores o dificultades netamente orgánicas. También se debe realizar una evaluación psicológica donde se exploren aspectos como la ansiedad, la sensibilidad sensorial, el neurodesarrollo y el miedo a atragantarse o vomitar. Aquí es muy útil recoger información de los cuidadores, compañeros de escuela, asimismo revisar registros de alimentación y cuando sea posible observar las comidas o la interacción más que todo de cuidador-niño al momento de la alimentación. Y para finalizar, algo demasiado importante es que no existe una única prueba con la que se logre dar el diagnóstico. Este se establece integrando toda la información obtenida desde diferentes profesionales y fuentes, por lo que hay que ser demasiado cuidadoso a la hora de pensar en el diagnóstico. Muchas gracias a todos por vernos el día de hoy. Esperamos este podcast haya sido suficientemente interesante y les haya solucionado cualquier inquietud con respecto a este trastorno.